democratización? ¿Qué aprendieron de la democratización? ¿Qué es la democratización? Según Función Pública, democratización, proceso de fortalecimiento de los mecanismos diseñados con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública y brindar. A ver, Karina. Profesor, de lo que nos es involucrar a las personas, ¿no? A todas las personas, ¿no? Es sin discriminación a nada, ¿no? O sea, eso ya he aprendido, profesor, es involucrar a las personas, sea de otro país, de otra ciudad, de otros, que venga de provincia, no sé, involucrar, ¿no? En la democracia, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido. Y la democracia es lo que, o sea, cada persona cada persona elige a su líder, a su presidente, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido, profesor. Ya. A ver, Nancy. Sí, profesor, también hemos aprendido 10 condiciones, 10 factores que se requiere para su implementación y del desarrollo de una democracia. Como uno de ellos es instituciones del Estado, pues nos decía de que un Estado tiene que funcionar correctamente y esto pues tendría que ver que el Estado tenga bien definido su soberanía sobre un territorio. También el apoyo a los demás desfavorecidos, ¿no? Y también educación y libertad de información. Cuan mayor sea la instrucción de la población, pues apoyarán pues a que haya un Estado democrático. Y también de la clase media, ¿no? De que la clase media también tendría que intervenir, ¿no? En la democracia. Gracias, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Qué va a decir de los inicios de la democracia en Perú? Porque siempre no ha habido, ¿no es cierto? A ver, Jessica. Jessica. Loyola, ¿ibas a hablar? A ver, profe, buenas tardes, profesor. Ya, Bueno, tardes, yo entendí por democracia. Buenas tardes, profesor. Yo entendí por democracia es una forma de gobierno, ¿no? Que los ciudadanos participen en las organizaciones y dirección del país. Y la democracia debe nacer desde la familia, desde las escuelas, la comunidad. Ninguna persona debe ser ajena, ¿no? A todo esto, a lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestro país. Todos los ciudadanos debemos participar en la forma de decisiones que nos permita tener mejor convivencia y calidad, ¿no? De vida. Y para esto se debe tomar decisiones comprometidas, respetuosas y con responsabilidad, profesor. Eso más o menos que entendí yo, profe. Ya. Gracias. Gracias, gracias. A ver, Amelia, ¿puedes hablar? ¿Tenía ganas de hablar, Amelia, no? A ver, Lady, ¿cómo ha sido el proceso de democratización en el Perú? ¿Ah? A ver, Lady. ¿Nada? ¿No está? Rosa Juliana, Rosy Juliana. Rosy Juliana. A ver, Cintia.
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ya, profesor, dice que la democracia es considerada como una forma de gobierno justa. ¿No? Ajá. Nos ayuda a vivir en armonía, ponernos de acuerdo, ¿no? Damos nuestra participación a la ciudadanía, ¿no? Nos ayuda en los cambios, ¿no? Para ponernos de acuerdo en los cambios, en las necesidades, en lo necesario, a establecer un diálogo también, ¿no? Cuando establecemos un diálogo correctamente, nos ayuda porque nos ponemos de acuerdo en las necesidades del pueblo y en los objetivos comunes que necesita nuestra localidad o ciudad. Ya. Tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos. Ajá. Ajá. Es mi opinión, profesor. Claro, está bien, está bien, está bien. Hemos visto Gracias. 10 puntos claves, ¿no? Para que exista una democracia. No estarán los 10, pero por lo menos 8, 9, 7 deben de haber. Pero en nuestra democracia todavía está en pañales, pues. Pero el proceso de democratización en el Perú, ¿cómo ha sido? A ver. ¿Ah? ¿Qué es lo que hemos visto la semana pasada? De cómo ha sido el proceso de democratización en el Perú. ¿Ah? A ver, Berta. ¿Nada? Ruth Jessica. ¿Berta? A ver, Buenas noches, Marta. profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Ruth. Ruth, ya, buenas noches, Ruth, ¿cómo estás? Respecto a la democracia, hemos visto, por ejemplo, que es las condiciones que se requiere para una implantación, lo cuales son, por ejemplo, instituciones del Estado, una sociedad homogénea. También hemos visto una clase media, el apoyo a los desfavorecidos y también sería una participación ciudadana y, ¿cómo se llama? La cultura política democrática, ¿no? Para mejorar. Ajá. Ya. A ver, hemos visto la semana pasada cómo los primeros presidentes del Perú formaron parte de los militares que querían ser los presidentes, que habían ganado la guerra de la independencia y tenían el pleno convencimiento de que su carrera militar acababa siendo los presidentes de la República. Este país, que nunca había tenido prácticas de gobierno, que nunca había ejercido su ciudadanía, más aún la clase indígena, que estaba marginada de todo y de todos, no podían acceder a la democracia. Es más, todavía, teniendo en cuenta que los españoles de España, valga la redundancia, le dejaron el poder a sus hijos españoles nacidos en América. Y eso nos deja ver claramente que el Perú había pasado de las manos de unos hombres a pasar la mano a otros. ¡Ay, déjame! Había dejado pasar la mano de sus hijos. Entonces, de esa manera, ellos estuvieron haciendo lo que quisieron con el Perú. Dejando de lado a toda la cantidad de peruanos, ya sean los indígenas o los criollos y todas las mezclas que había en el Perú de su gobierno, ¿no? O sea, el Perú ha comenzado sin una democracia. Peor todavía, que
los españoles estuvieron practicando cómo se gobernaba, haciendo experimentos con el Perú, ¿no? Sin tener un plan de gobierno, un norte, ellos llegaban a ser presidente del Perú y peleaban para continuar. O si perdían, otro que seguía presidente, ¿no? Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Ahora vamos a continuar con esta temática, ¿no? A ver el proceso de democratización en el Perú. El proceso de democratización en el Perú no ha acabado con lo que vimos la semana pasada. ¿Ven aquí algo? ¿Una foto? ¿La ven? Sí, profesor, sí se ve. Sí, sí, ¿Pueden profesor. describirla? Profesor, sí. Ya, bien, bien. ¿Pueden describir la foto? Sí, se ve. ¿Ah? El proceso de la democratización 9. Ya, pero la foto, ¿la pueden describir? Están en un diálogo, en una reunión, en un acuerdo, no sé. Ya. A ver, Elizabeth, Buenas noches, profesor. buenas noches. Están en una mesa los militares y unos pobladores. Imagino que deben estar acordando un diálogo democrático, ¿no? Hacia la sociedad, la cual se ve el rostro que no están de acuerdo. Ya. Y se ven indignación, ¿no? En el rostro por la manera que están los gestos que hacen en la cara, ¿no? A ver, eso de ahí es una mesa de sufragio. ¿Ya? Es una mesa de sufragio. Acá están los veedores, ¿ya? Acá están los miembros de mesa, están los militares, sí hay militares ahí, miembros de mesa también. Miren los militares acá, cuidando esta mesa, ¿no? Antes, los primeros años de experimentos con la democracia, habían unos grupos de personas que eran electores y que entre ellos elegían a los que debían de ser miembros de mesa, ¿no? Y los que están acá son los candidatos, pueden ser que sean los candidatos, o gente de los candidatos, ¿cómo se llama Los personeros, los personeros de los partidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero muy allegados al candidato, porque ellos tenían que ver que los votos estén bien elaborados, bien llevados a cabo, y eso les hacía pues que tengan cierta garantía, pero hemos visto que hasta 1963, ¿no? Han habido pues fraudes y fraudes y fraudes, ¿no? Acá este es un proceso democrático de 1870 más o menos, ¿no? Un poquito más atrás todavía, ¿ya? Y miren ustedes acá cómo están los miembros, ¿no? Vamos a ver entonces, y hemos visto el carácter de la independencia, ¿no? Si nosotros nos podemos a pensar que el indígena, consciente de la independencia, no era, ¿ya? El indígena que haya querido la independencia del Perú, no existía, ¿no? El indio ni siquiera había tenido ideas de gobernar el Perú. Vamos a ver dentro de poco cómo los criollos, o sea, los hijos de los españoles, renegaban porque no podían acceder en ningún caso a las instancias de gobierno. Entonces, ellos con eso estaban ahí peleando,
para que les den una cuota de poder, ¿no? Y con eso, ellos estaban dando a entender, miren, dando mensajes subliminales a los peruanos de que ellos iban a seguir gobernando el Perú, ¿no? Esto se dio principalmente en las sociedades locales donde no existía una significativa sujeción servil, o sea, no existía sujeción servil de los indígenas, ¿no? Ya, que en la sierra peruana sí existía, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, los indígenas que vivían acá en Lima, ¿no? Por lo que escuchaban con sus patrones, tenían ciertas nociones de lo que ocurría en el Perú. Pero los indígenas de la sierra, ¿no? No tenían ni idea de lo que pasaba. ¿Ya? Como siempre había pasado, desde la conquista hacia adelante, los habían encuadrado indistintamente en uno u otro ejército, defendiendo intereses que no eran los de ellos. ¿No es cierto? Ellos defendían intereses de los españoles. Igualito, los caudillos, los que querían ser los presidentes, que peleaban con otros caudillos, que ya sea el presidente o cualquier otro caudillo, ¿no? Se jalaba a sus tropas indígenas que no sabían por qué peleaban, pero peleaban. Es como ahora, ¿no? En este tiempo, vemos un montón de gente que sale a defender a Fujimori, ¿no? Pero no saben por qué lo defienden. No tienen ni idea de quién es Fujimori. Y comienzan a decir lo que dicen, ¿no? Algo así era lo que ocurría con los indígenas del Perú. Acá, miren, ¿cuál era la posición de los criollos con relación a los indios? ¿Ya? Como podemos comprender, no podemos generalizar esta situación, pero como habían problemas estructurales, ¿no? Que partían de la propia ubicación de los criollos dentro del orden colonial. Por ejemplo, en su famosa Carta de Jamaica, ¿ya? Simón Bolívar planteó desencarnadamente el problema. Dijo, no somos indios ni europeos, sino una especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos, los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y mantenernos en él contra las invasiones de los invasores. Así nos hallemos en casos más extraordinarios y complicados. Simón Bolívar, en esta Carta de Jamaica, pues, hace ver claramente cómo ven a los indios, cómo manipulan a la clase indígena, y peor todavía, los venezolanos. Simón Bolívar era de Caracas, de Venezuela, ¿no? Siempre han visto al Perú como un país de segundo orden, ¿ah? Ustedes han visto ahora, cuando han llegado los venezolanos en el éxodo, saliendo de su país, ¿no? Vienen a querer mandar acá porque son venezolanos.
Y lo vemos en todas las instancias, ¿ah? En todas las instancias. Los venezolanos acá hacen valer su condición. Acá los dignatarios, los presidentes, los congresistas tienen que ver con los venezolanos por su salud, por su bienestar, por su vivienda, ¿no? Y no se preocupan de los peruanos. Pero es así. Esto ha venido desde tiempos. La cultura que tenemos nosotros es una cultura pues marginada. Eso no nos permite a nosotros sobresalir y darnos cuenta de las situaciones. Entonces, acá vamos viendo, ¿no? Cómo esta posición de los criollos peruanos, ¿no? Era la más conservadora del continente. ¿Mm? ¿Cómo les quedó el ojo? El conservador significa más pegado al pasado, más pegado a las tradiciones de la cultura española acá en el Perú. Por eso dice, la posición de los criollos peruanos era la más conservadora del continente. ¿Mm? La fuente de legitimidad que reclamaban era la misma que invocaban los españoles peninsulares a lo largo del periodo colonial. La misma que invocaban los españoles que habían nacido en España. Por eso son los españoles peninsulares. ¿Ya? La ideología racista anti-indigenista era lo que invocaban los españoles. ¿Ya? Por eso que en el Perú, este motivo ideológico común a los españoles americanos, se le sumaba el gran miedo provocado por el levantamiento tupamamarista, ¿no? Claro, les provocó un terror tremendo lo que había ocasionado Tupac Amaru al levantarse, ¿no? Ese mes de mayo de 1879, ¿no? Enarbolando la bandera de la libertad. O sea, la convicción, por ciento bastante fundada, de que tenía poco que ganar, ¿no? Con la ruptura del país de España, ¿no? El Perú no perdía nada con que Tupac Amaru se levantara. Total, ya España había hecho lo que quería acá en el Perú ya 200 años, o ya llegando a 300 años, ¿no? Entonces, la emergencia de las burguesías comerciales poderosas del litoral del Atlántico a lo largo del siglo XVIII significó un duro golpe para la hegemonía peruana. Y precipitó pues la crisis económica que se debatía el país cuando se desataron las campañas independentistas, ¿no? Esas campañas que lo habían hecho los mismos criollos. La independencia, que era dirigida por los criollos, ¿ya? Era una revolución política, ¿ya? Una revolución política, no una revolución social. ¿Entienden esa parte? ¿Ah? Dígame, ¿entienden esa parte? Profesor, buenas noches. ¿O quieren que le aclare algo? A ver, buenas noches. Bueno, lo que estoy entendiendo es, ¿no? Que como era una revolución política, solamente pues los que opinaban eran los criollos o los que ambicionaban, pues, ¿no? Mandar o tener el poder, más los indios no tenían opinión.
no tenían, o sea, no les daban ese, ¿cómo les puedo decir? Ese valor de que ellos elijan. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo a lo que usted dice, ¿no, profesor? A ver, al decir que la revolución es política, era porque los españoles querían romper el vínculo con España, ¿ya? O sea, no querían, ojo, siempre lo he dicho, los criollos peruanos, los hijos de los españoles, no querían nada que ver con que España sea el gobernante del Perú, sino los españoles que habían nacido acá en América, ¿ya? Porque los españoles que habían nacido allá en España tenían todos los cargos políticos acá en el Perú, mientras que los criollos que habían nacido acá, los españoles que habían nacido acá en el Perú, no tenían ningún derecho. Era como un ciudadano cualquiera, ¿ya? Sí, los españoles podían tratar bien a sus hijos, tratarlos como señoritos, ¿no? Como cualquier hijo de vecino que tenga plata, ¿no? Que se pasea por la ciudad, no trabajando, con sus buenos caballos, buenos carros, ¿no? O carruajes, tomando en las cantinas, en los bares, siendo mujeriegos, ¿no? Dándose la gran vida de playboy, porque eso es lo que hacían. Y a expensas de todo el Perú. Por eso que ellos tenían la plata. Entonces, estos criollos, algunos que vieron en esta política de España de ser ellos los que gobernaban, ¿no? Vieron pues una buena oportunidad para hacer que los españoles no vengan a gobernar. Es más, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ojo con ese nombre, ¿ya? Quiero que lo apunten. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue un criollo peruano que escribió una carta a los españoles americanos. La carta a los españoles americanos. En esta carta les decía pues de que los españoles tenían que tener las riendas, los españoles peruanos tenían que tener la rienda del país, no los españoles que habían nacido en España. ¿Ya? Por eso que este proceso de la independencia, ¿no? Ha nacido de España, ¿no? Para liberarse de los españoles mismos que gobernaban acá en el Perú. ¿Ya? Por eso dice que no tenían interés en modificar las estructuras coloniales de dominación al interior del país, sino usufructarla por su propio beneficio. O sea que estos españoles criollos no solamente querían quitarle la mamadera, sino que ellos querían tomársela. A ellos no les importaba una revolución social en que todo el Perú se beneficie, no. Ellos solamente. Y los criollos eran pocos, ¿ah? Poquísimos los criollos. Lo que acá abundaban eran los mestizos, ¿no es cierto? Los indígenas y todas las demás mezclas que había. Pero no era sangre española, no eran directamente de España, ¿no? Los que habían hecho esto. Por eso, Tulio Elperín Dongi dice, los revolucionarios no se sienten rebeldes. Claro, ellos no se sienten rebeldes, ¿no? Sino herederos del poder caído. Probablemente para siempre. No hay razón alguna para que se marquen distancias frente a este patrimonio político y administrativo que ahora consideran suyo y al que tienen que hacer servir a sus hijos. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Se dan cuenta o no todavía? ¿Ah? A ver,
Porque si no están entendiendo, entonces estoy hablando por gusto. A ver. ¿Están entendiendo ustedes estos momentos de la independencia? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Más o menos, porque usted dice los españoles peruanos. Los españoles que nacieron en Perú. Sí. No se supone que los que nacen en Perú ya son peruanos, o sea, vienen de padres españoles, pero el que nace en Perú es peruano, ¿o no? A ver, no, es que los españoles que venían acá al Perú a gobernar, ¿no? Porque ellos vinieron con cargos políticos a gobernar, ¿ya? Ya sean jueces, ya sean alcaldes, ya sean el virrey y toda la demás, toda la corte, todos. ¿Ya? Y por ahí, acá nació un hijo, ¿no? Ya no podían irse a España, nació un hijo acá, ¿ya? Y lo tenían que escribir como español. Él no podía nacer acá como peruano. Era español. Por eso digo que estos criollos, los españoles americanos, ¿ya? Los españoles americanos o los españoles que habían nacido en América, ¿no? Eran los criollos. Ellos tenían el pleno convencimiento de que ellos tenían que gobernar el Perú. Ellos no tenían ningún poder para gobernar en el Perú. ¿Ya? Eran considerados como cualquier persona. Por eso digo, ellos se pasaban como niños bonitos, ¿no? Andando en sus caballos, en sus carretas, ¿no? Bien vestidos, iban a las cantinas, a los bares de Lima, los mejores, los pitucos, ¿no? Porque esa es la vida que tenían. Mujeriegos, cantando ahí con su guitarra. La vida de bohemia de los españoles. Entonces, ellos es lo que han, algunos que pensaban, ¿no? Le dijeron, ya pues, que nos dejen gobernar acá, que nos dejen gobernar. ¿Para qué van a quedarse acá en el Perú? Que nos dejen a nosotros que hemos nacido acá, ¿no? Por eso digo, además, todos los españoles que habían nacido en América, ya sea que han nacido en Argentina, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Perú, en Paraguay, lo que quieran, eran considerados peruanos, eran considerados españoles. Españoles. ¿No? Claro. Y que podían ser argentinos o peruanos, eran la misma cosa. Por eso que llega acá San Martín, gobierna, viene acá Simón Bolívar y gobierna, viene Sucre y gobierna, viene la Mar gobierna. O sea, vemos aquí los primeros presidentes de Perú han sido extranjeros. Eso sí, ¿no, profesor? Sí. Claro. Entonces, lo entendemos ahora como esta independencia del Perú no es tan bonita como la pintan algunos, ¿no? Que dicen, sí, que Perú libre, independiente, y que de ese rato puede ser libre. No ha podido ser libre. Los españoles de España, ¿no? Les dejan el poder a sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Alguien más? Muy bien, profesor, gracias. ¿Ya? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Nadie? Vamos a ver. Profesor, buenas noches, soy Ivana. Buenas noches. A lo que estoy Dígame. entendiendo, a lo que estoy entendiendo, también creo que los españoles se abusaban, como usted dice, eran mujeriegos, ¿no? Es verdad, se abusaban y también, ¿no? Sus hijos, todos, en cada pueblo creo que vivían y así como pitucos se sentían y los campesinos, ¿no? Que realmente para saludar se bajaban los sombreros, hasta hoy en día sigue habiendo, pues, profesor. Sigue habiendo, porque sigue habiendo los que son del pueblo.
Ajá, Buena los, cultura. claro, sí, profesor, esa sería mi opinión. A ver, Karina. Profesor, buenas noches. Yo Buenas quería noches, Karina. hacerte una pregunta, profesor, lo que está hablando, acerca de las incas. O sea, actualmente, o sea, investigando, o sea, los sabios cuentan, ¿no? Que a los incas, o sea, eran, rivales con Aguajún, o sea, con nosotros, ¿no? Y eso, profesor, ¿será verdad o no, profesor? Porque estaba con duda, estaba investigando, pero no llego a hacer, o sea, llegar a una conclusión. En ese caso, en los temas que está hablando, profesor, hasta ahora sigue siendo igual, profesor, nada, no ha cambiado, yo digo, ¿no? No todo, de todo poco ha cambiado, no mucho, ¿no, profesor? Eso es lo que estoy entendiendo yo también. Sí, Muchas gracias, sí. profesor. Cuando vemos a los diputados, los congresistas, ¿no? Los congresistas de la República, ¿no? Cuando son altos, son blancos, rubios, ¿no? Los miran a los peruanos, ¿no? A todos nos miran, ¿no? Yo también soy peruano, pero miran a la gente como gente inferior, ¿no? Algunos periodistas que se hacen respetar, ¿no? Pero después, a ver, vas, Geraldine. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, como dice mi compañera, ¿no? Lo que es, como dicen, entre comillas, los mujeriegos, ¿no? De los españoles. Pero esto de los mujeriegos, entre comillas, ya creo que viene de antes, ¿no? Cuando antes creo que el Inca se acostaba con varias mujeres, si no me equivoco, y seleccionaba a las mujeres, y las mujeres que no deseaba se los daba, como decir, a los, entre comillas, los indios, ¿no? Se les daba, esta no me gusta, ya toma, y tenía en sí relaciones con varias mujeres. Y antes no existía, como decía, no tomaban cerveza, nada, pero sí se tomaban sus chichejora y se emborrachaban con sus chichejora. Y también había, entre comillas, la prostitución, pero antes no se llamaba como prostitución. O sea, era algo que ellos lo veían como, creo que normal, ¿no? O no como ahora que ya todos tienen una mente ¿no? Una mente sucia. Pero más antes era así, o sea, más antes era normal prácticamente para ellos que el Inca esté con varias personas y todo esto, ¿no? Pero lo que trajo Tupac Amaru en su rebelión fue un poquito independizarnos nosotros, pero su intención no era fomentar una revolución grande, su intención era acabar con el mal gobierno que había. Claro. Pero gracias a él, varias personas se levantaron y varias personas surgieron, ¿no? Varios independentistas, se puede decir, ¿no? Sí. Si es que no me equivoco, como Ramón Castilla, varios se rebelaron, pues Micaela Bastilla, si no me equivoco, varios, y hasta mujeres, para poder tener su voto también libre ellas, porque también deseaban ser escuchadas. Bueno, eso de que se dice, viene de tiempos ya, de tiempos, sino que ahora es, se interpreta peor, ¿no? Ahora es feo, ahora es con vulgaridad, con maltrato, con todo eso. Ya. Ay, gracias. Una revolución política sin revolución social es una línea permanente de comportamiento en la oligarquía peruana a lo largo de la República. Y eso es verdad, ¿no? Siempre han tratado de buscar el cambio revolucionario en el Perú, pero con revoluciones políticas, ¿ya? Sin hacer un cambio del peruano. No, ojo, han hecho cambios de política nomás, ¿ya? Al peruano no lo tenía en cuenta nunca. Salvo el gobierno de Velasco, ¿no? Que en 1968, pues recién ha tomado en cuenta a los peruanos, ¿no? Pero vamos a ver ahora lo que viene, porque con diversos intentos de modernización a Perú, al país, ¿no? Se restarían después, o quería mantener las estructuras coloniales de dominación interna, o sea,
disfrutar de los logros de la ciencia y tecnología, podían brindar, pero sin cuestionar el carácter estamental de la sociedad peruana, una sociedad que cada uno tenía un lugar y era ilegítimo pretender cualquier forma de movilidad social que rompiera esa discapacidad, adscripción estamental. Pues. Ahí los peruanos no tenían que contar para eso, ¿no? Entonces, es evidente que las marchas y contramarchas, las medidas progresistas dictadas por los libertadores con la relación a los indios y los afroperuanos, con relación a las poblaciones originarias, San Martín decidió que para destruir el irritante sentido que los españoles daban a la voz de indio, en adelante se llamarían peruanos, ¿no? Hemos visto cómo don José San Martín, al proclamar la independencia, ¿no? Proclama, pues, abolir el pago de los indígenas a la corona española, ¿no? Y eso, pues, lo consagra el 21 de agosto de 1821. Pero no fue verdad, pues, porque los que vinieron a gobernar el Perú fueron los militares y fueron los criollos que hicieron del Perú lo que quisieron. No fue hasta 1850 en que recién el indio dejó de pagar impuestos. Imagínate, los españoles ya no estaban, pero el indio tenía que seguir pagando el impuesto, pues, ¿no? Con relación a los negros, ¿no? No proclamó la abolición de la esclavitud, sino la libertad de vientres. O sea que los hijos de las negras, ¿no? Nacidos después del 28 de julio, serían libres. Pero tampoco no fueron libres, pues. Tampoco fueron libres. ¿O ustedes creen que los españoles iban a permitir que las indias tuvieran hijos y sean libres así más porque sí? Eso era, pues, letra muerta. Ahora, el proyecto bolivariano, o sea, el que quería, pues, Simón Bolívar, ¿no? Debió afrontar tensiones semejantes a esta, pues, ¿no? O sea, él se vio con problemas parecidos, ¿no? O semejantes, ¿ya? Y él tenía un ideario democrático, liberal, ¿no? Y que lo va a proclamar en el Perú en 1825, luego de la emancipación lograda en los campos de Junín y Ayacucho. Ustedes saben que el Perú logra la independencia el 9 de diciembre de 1824, ¿ya? Por eso digo, el ideario político de Simón Bolívar, pues, que se va a escribir en 1825, ¿no? Hace, pues, después de la guerra de independencia, ¿no? Y la supresión de los servicios personales de los indios, la abolición de los curacazgos, la distribución de las tierras de las comunidades de los indígenas, buscaban así sentar las bases para la constitución de una nación extendida, con base a la pequeña propiedad rural, sin relaciones precapitalistas que además de perpetuar el carácter estamental de la sociedad, frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿No? Mira que él tenía la intención, pero como todo queda ahí, ¿no? Como consecuencia de todos estos hechos, los indígenas y los negros fueron excluidos de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta? No contaban para nada. Y así, al comenzar la República, fueron considerados ciudadanos de la nueva nación solo los criollos y los mestizos. De esta manera, se excluyeron más de las 9/10 partes de los peruanos. ¿Ah? El Perú lo dividía en 10 partes y 9 que eran indígenas no eran considerados peruanos. ¿Qué les parece? Esa parte de los peruanos, que era la 10ª parte de los peruanos, se sentían la encarnación de la nación misma.
fundándose así una república sin ciudadanos, solamente con terratenientes, ¿no? Que eran los criollos, con gente preparada, sí, preparada, porque muchos habían ido a las universidades, ¿no? Pero tenían todo para tener a Perú como estaba. Entonces, nos damos cuenta de que en 1825 los peruanos no eran considerados peruanos, que solamente el 10% era los que tenían el gobierno y los que tenían la potestad de decidir por el Perú. Las 9 décimas partes, que eran el grueso de los peruanos, no tenían ni voz ni voto. ¿Ya? Las continuidades y rupturas de tránsito de la sociedad colonial a la república, ¿no? Vamos a ver cómo este tránsito de la colonia a la república, que no acaba con la independencia, ¿no? Todavía quedan rasgos y muy fuertes de la colonia, ¿no? Constituyen, pues, el meollo de lo que Stanley y Barbara Stein han denominado la herencia colonial de América Latina. ¿Ya? La primera continuidad fue el establecimiento del cobro de tributos indígenas. Ya les dije ya, ¿no? ¿Ya? Los indios tenían que seguir pagando el tributo. ¿Ya? En el Perú, el tributo fue abolido por régimen de San Martín el 27 de agosto de 1821 y restaurado en agosto de 1826 con el nombre de Contribución Nacional, ¿no? Esa vez, cómo les habrá dolido a los peruanos, cómo se habrán sentido frustrados de que les decreten que otra vez tengan que pagar el impuesto. Solamente había sido un sueño de 1924 a 1926, ¿no? El no pagar impuestos. Se sentían libres. Y con esto ya no. ¿No? Hacia fines de la década de 1920, su peso equivale aproximadamente a la 8ª parte del presupuesto nacional. ¿Se dan ustedes cuenta? La 8ª parte del presupuesto de la nación lo pagaban los indios. ¿Ya? Pero bien, la primera mitad de la década de 40 constituía la 3ª parte de los ingresos del Estado. ¿No? O sea, era tremenda y grande la cantidad de impuestos que pagaban los peruanos, ¿no? Otra importante continuidad era la condición social de los indios. Con relación al orden colonial, ¿no? Se expresó en la persistencia de la utilización gratuita de la fuerza de trabajo indígena. Ustedes, cuando pasen por el centro de Lima, de Girón, Junín, el lado del Congreso, ¿no? Al frente está la Santa Inquisición. Esa Santa Inquisición ha sido levantada gratuitamente por manos indígenas. El Congreso, del Congreso para atrás está la Casa de la Moneda. Eso lo hicieron los indígenas. Casi todo el centro de Lima, de Barrios Altos y del cercado de Lima, han sido con trabajo gratuito de los indios. Cuando pasen por esas calles, piensen en ellos.
¿cuántos habrán muerto por construir esas casas? ¿No? Eso se llamaba la mita ciudad, que tenían que construir las ciudades, ¿no? Eso fue abolida por San Martín en Bolívar, pero el servicio gratuito indígena volvió a ser restablecido bajo distintas modalidades por los países andinos, en cuanto se afirmó la República. Y lo más importante en el Perú fue el servicio de la República, la obligación de los indígenas a trabajar un número de días al año gratuitamente para zonas estatales. Antes era así. Los indios tenían que trabajar para el Estado peruano. ¿Ya? Y nuevamente, los indios tenían obligaciones que estaban eximidas, salidas del contexto, porque los otros grupos sociales no lo cumplían. ¿Ah? Eso es lo que al peruano, pues, lo siente. Ahora, y la última continuidad, por cierto, que no es la menos importante, pero fue el papel central de la Iglesia, pues, con su poder sobre las almas, ¿no? La base no era pues solamente el poder material, ¿no? Era su ascendiente espiritual, además de las grandes propiedades de inmuebles que poseía, fruto de donaciones. La Iglesia recibía donaciones de la gente, ¿no? Los mataban a los indígenas, ¿no? Y ellos lo donaban pues a la Iglesia su terreno. Ustedes se han dado cuenta, váyanse por la avenida Salaberry, ¿ya? Ahí hay una dependencia de la Iglesia, ¿ya? De la acción social de la Iglesia, ¿ya? Tiene como 3 manzanas, propiedad de la Iglesia. Ese es de donaciones nada más, ¿no? Y en las ciudades, en todas las ciudades, hay grandes cantidades de terreno que le han donado a la Iglesia, ¿no? Entonces, eso pues eran bienes de manos muertas, ¿no? Que cobraban los diezmos, los censos, las capellanías que constituían la esencia de los impuestos sobre la producción agraria, que mantuvieron vigentes hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Eran los indios los mayores afectados en eso. Ahora, los archivos de las parroquias del interior guardan una buena cantidad de oficios cursados por los párrocos a las autoridades políticas, solicitando el apoyo de las fuerzas políticas, ¿no? O públicas para obligar a los indios a cumplir sus obligaciones económicas con la Santa Madre Iglesia, ¿no? Eso era lo que hacían los españoles, ¿no? Ahora, la población peruana, ¿no? La crisis de la estructura del poder andinas, ¿no? Este panorama de la liquidación de los Curacasos cuando los justiciaron a Túpac Amaru, ¿no? Pese a la evidente intención igualitaria, representó una grave degradación de la estructura de poder en las sociedades andinas originarias, ¿no? A eso, cuando mataron a Túpac Amaru, le siguieron las medidas represivas del gobierno colonial y la pérdida de determinadas funciones claves, como por ejemplo el cobro del tributo, que mermaron fuertemente el poder del Estado curacal en su conjunto, ¿no? Los curacas tenían un gran poder en el Perú, pero cuando cae Túpac Amaru, le quitaron todo eso, pues, ¿no? ¿Ya? Fue reemplazado
por una institución colonial. ¿Cómo se llama? Alcaldes de indios, de la que ha derivado hoy la vigente de los alcaldes Barayoc, ¿no? En quechua, el que porta la vara, pues, ¿no? Este tránsito se realizó de maneras diversas, en unos casos con los antiguos caciques, convirtiéndose en la nueva función a través del nombramiento de alcaldes, ¿no? ¿Por qué? Por la burocracia colonial, confirmándose durante la República la elección de los mismos por la comunidad, como hasta ahora se estila en las comunidades tradicionales. ¿Mm? Así que ya saben de dónde vienen los alcaldes, ¿ya? Ahora, en conclusión, el Estado, fundado en el Perú luego de la independencia, se organizó en función del dominio de las poblaciones indígenas por los criollos herederos de los privilegios de la antigua élite colonial. En eso se ha basado el Perú. ¿Ya? Ahora, en el Perú siempre ha existido privilegios para los criollos, ¿no? A través de la exclusión de las ciudadanías de la inmensa mayoría de las poblaciones de base ideológica, racista, antiindigenista colonial. El problema no solo eran las diferencias económicas abismales entre los habitantes del territorio peruano, tampoco se limitaban a las diferentes etnias existentes en las sociedades, que eran percibidas distintamente de su cultura, religión, idiomas, costumbres, etc. Si estas hubieran sido todas las diferencias, hubiera sido posible construir un Estado multinacional como los que abundan en Europa, España incluida. Pero no, pues, el Perú no puede ser un país único, unido por estas diferencias sociales. ¿Mm? De aquí proviene pues la grande paradoja en nuestra historia republicana, la existencia de una república sin ciudadanos, donde la minoría se sentía en la encarnación de la nación, ¿no? el 10%, ¿no? Con el derecho a excluir a las grandes mayorías consideradas ajenas al país, el 90%, en una flagrante contradicción con el ideario democrático liberal que consagraron las sucesivas constituciones de 1823, 1828, 1834, 1856, 1867. Y los ardientes liberales los ardientes debates entre liberales y conservadores. La base social, económica, política, culturales, ideológicas, reales del nuevo Estado peruano negaban pues el punto de los enunciados doctrinarios sobre lo que fue el Estado peruano desde su fundación. Así que el racismo pues anticolonial es lo que más nos ha marcado, ¿no? Es una ideología que cumple una función decisiva en la legitimización de las exclusiones, pues naturaliza las desigualdades sociales, ¿no? Esta discriminación al peruano pues es lo que más ha marcado en estos primeros años de la República, ¿no? El racismo indigenista en los Andes es necesaria la esencia del racismo colonial, ¿no? Esto pues ha marcado mucho a los peruanos, ¿ya? Finalmente, como vamos a ver, ¿no? Había una evidente contradicción entre la exaltación de la grandeza del imperio de los incas, ¿no? Que capturó pues definitivamente el inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que le
le anularon, le cortaron los libros que se vendían en Lima y en el Perú, ¿no? A raíz de que Túpac Amaru había perdido la vida por los españoles, ¿no? Entonces, los prohibieron los libros, lo desaparecieron, ¿no? Y fue pues una ruptura tremenda entre los peruanos. Y me parece, no creo estar equivocado, que los españoles han tratado de borrar la memoria de los peruanos, de los indígenas peruanos, de los criollos, no de los criollos, sino de los mestizos, ¿no? Que de alguna manera se creían peruanos, pero le han borrado de la memoria todo el pasado histórico del Perú. Al tener extirpadores de idolatría, esos curas que rompían todo vestigio de cerámica, de huacas que existían, a consagradas a los dioses, y que ellos se han encargado de destruir a toditas. Aquí en Lima, en el centro de Lima, ¿saben ustedes que en el centro de Lima hay una iglesia en cada esquina? ¿Saben eso? ¿Ah? ¿Saben? ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, sí. Sí hay, ¿no es cierto? Sí. Entre Junín y ¿cómo se llama esto? Huánuco hay una. Después está el que está en Junín y Paruro, está otra. Claro, Paruro, Junín, Ancash. En Ancash. Sí, sí. Ajá. Después la iglesia de la Merced, que está en el Girón. Mire, usted me está diciendo iglesias claves, porque en esas iglesias están levantadas sobre huacas. Aquí en Lima existían muchos adoratorios a los dioses, ¿no? Y el adoratorio principal quedaba en Pachacama, ¿no? Y cuando vemos nosotros el mapa, el cercado de Lima, sobre todo en Barros Altos, porque en ese barrio era donde existían las huacas, ¿no? Y que ellos se han encargado de hacer una parroquia en cada sitio donde existía una huaca, ¿ya? Tanto así que ahí en la parroquia de la Mercedes, los Mercedarios, San Camilo, ¿no? Todo eso que está ahí en Barrios Altos, ¿no? Ahí adentro hay huacas. Si ustedes hacen un recorrido, ahí se van a la parroquia, ahí a la parroquia San José, que queda frente a la Plaza Italia, ¿no? Sí, sí. Yo me fui a un retiro, ¿ya? Y ahí adentro está la casa destruida, todo destruido, pero había huacas, ¿no? Que nosotros nos fuimos a explorar ese sitio porque nos daba miedo, porque ahí penaban, pues. ¿Ya? Y entonces, pero ¿por qué penarían? Bueno, porque es tremenda la cosa que pasa ahí, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que ahí en Barros Altos hay una cantidad de huacas que todos se han convertido en parroquias, ¿no? Y esto era, pues, trae a colación lo que los españoles habían hecho con la extirpación de idolatrías, y que había sido corroborada por Francisco, por Enrique Garcés de la Vega,
que le habían quitado los libros, ¿no? a todas las librerías que habían en Lima y en el Perú, porque eso traía a colación la revuelta de los indígenas, ¿no? Y el último, el Perú de hoy, se afirma que la población indígena actual es minoría, ¿no? Y que el mestizaje generalizado ha creado la liquidación de la base sobre las cuales se asentaba la discriminación racial, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Las poblaciones indígenas son muy reducidas ahora, ¿no? El mestizaje en el Perú es tremendamente amplio, ¿no? Ya no queda rasgos de estas comunidades indígenas, salvo en algunas ciudades de la sierra, que tampoco no son puras, ¿no? Pero ahí está pues lo que este mestizaje ha creado la liquidación de las bases sobre las cuales se asentaba la discriminación racial, ¿no? Adicionalmente, las instituciones permitían una reproducción social como el tributo pagado por indígenas, la servidumbre cuasi feudal, pues, ¿no? Que las haciendas tradicionales, el relativo aislamiento geográfico de las poblaciones indígenas, antes confinadas a la sierra y la selva, y la escasa integración nacional, la debilidad del Estado central, en la cual creció el gamonalismo, y ha desaparecido, o están por desaparecer, porque el gamonalismo tampoco no es nada bueno, ¿no? Esta es lo que hemos hoy día traído para compartir lo que ha pasado en el Perú en los primeros años de la República, ¿no? Y hasta ahora vemos una discriminación racial en el Perú, una tremenda desigualdad entre todos. No podemos unir a la gente del Perú por nada del mundo. Y hoy día no, hasta el mes de septiembre tengo que hacer un trabajo, me ha pedido el instituto, un trabajo que tengo que hacer sobre la discriminación en el Perú. Y esto me va a servir de base, ¿no? Y más bien, si alguno de ustedes tiene algo que tenga que mostrarme, decirme de integración nacional, ¿no? Con toda esta cantidad de cosas que hay, y que tengan ustedes pues, que darme, ¿no? Porque acá el Perú es rico en la gente, ¿ya? El proyecto que tengo que hacer es innovación intercultural, ¿no? Innovación intercultural, porque en el Perú pues hay un divorcio entre las culturas, ¿no? Y fruto de esto es lo que ha salido, la discriminación en el Perú de toda la vida, que el peruano jamás ha sido contado entre los peruanos, ¿no? La próxima semana que vamos a tener clase, le voy a traer ya lo que va a venir en los últimos años de este país, esta independencia que tenemos, ¿no? Yo no sé qué independencia me están hablando, pero ahí estamos los peruanos luchando por conseguir una igualdad entre todos. No sé qué me dicen ustedes, a ver,
Ya nos quedan 7 minutos, así que espero sus aportes al curso y a estas cosas que estamos hablando, de la discriminación, de la diversidad cultural en la sociedad peruana, ¿no? Que ha salido por los criollos, básicamente. A ver, el micrófono está con ustedes. ¿Quién es la primera que me quiere hablar? ¿Nadie? Yo quiero hablar, no otra vez. A ver. Sí, profesor, todavía tenemos que luchar por esa discriminación, porque hay bastante, bastante. Pero o sea, hay un dicho que dice que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Pero entre nosotros mismos nos choleamos, nos serraneamos, y realmente pero realmente, profesor, a veces uno lo toma mal. Por ejemplo, mi familia es del sur, nosotros somos de Cañete, somos morenas, ¿no? Pero si a mí me dicen negra, yo no me molesto porque soy negra. O sea, soy morena, ¿no? Tengo razas negras, ¿no? No me molesto. Porque recuerdo que una vez mi hermana, una chica de la sierra, por ejemplo, es serrana, y la chica se molestó y le dice, pero ¿por qué te molestas? Si tú eres de la sierra, eres serrana. Yo soy de la costa, soy negra, dice, yo no me tengo por qué molestar. Más bien me molestaría si me dicen, oye, gringa, y me diría, ay, ¿qué le pasa acá? ¿Por qué se está burlando de mí si yo no soy gringa? ¿No? Entonces uno tiene que quererse tal y cual en su cultura, pues, ¿no? Para no sentirse menospreciado. Ya, sí, pero la cosa está en que hay diferencias en el Perú, ¿no? Sí. Y esas diferencias son las que nos separan. Bastante. Ahorita mismo estamos viendo todo eso, bastante, nos separan, bastante, profesor, bastante. Bastantes, como que nos están tratando de dividir, y no debemos caer en eso, porque todos somos peruanos. Como le digo, el que no tiene dinga tiene mandinga, así que todos somos. Por ende, tenemos sangre de cholo, de serrano, de negra, de la selva. Por ejemplo, a mí me dicen, ay, ¿tú eres de la selva? No, les digo, ay, todo el mundo me dice que tengo rasgos, pero eres de la selva. Pero indagando, viendo mi familia de dónde es, ya, pues por ahí tengo, pues, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, no hay que discriminarnos, porque todos somos, a la corta larga, somos cholos, somos peruanos, cholos. Somos peruanos. Y eso lo dijo Ricardo Palma, que no tiene dinga, tiene de mandinga. Ajá. Sí. Y es verdad, pues, es verdad, pero acá nosotros no sé por qué nos discriminamos hoy. De verdad. A ver, Nancy. ¿Va a hablar Nancy? No. ¿Alguien más? Gracias, Leticia. ¿Alguien más? De nada, profesor. Me encanta su clase, profesor. Se pasa rápido su clase con usted. Sí, hoy rapidito se pasa. Sí, rápido se pasa. Me encanta su clase, profesor. Muy bonita. Profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sara. ¿Cómo está usted? Profesor, no levante la mano, pero ya que nadie no levantaba, entonces al respecto quería, ¿no? Dar una opinión. Magali, pero habla nomás. Como decía acá mi compañera, ¿no? Como al respecto de hoy día que hemos conversado sobre la discriminación, toda esa situación, creo que para superar todo esto, creo que uno mismo tiene que aceptar de dónde es y cómo es, y no hay que olvidarse, ¿no? De qué familia, de qué ciudad, de qué distrito, provincia venimos, porque eso es lo que más importa, porque hay gente que no lo acepta de dónde es y por esa razón se molesta, por esa razón se ofiende, toda esa situación. Por ejemplo, yo soy de Puno, yo soy serrana y lo acepto. Y justamente ayer, ¿no? Teníamos capacitación de aceptarnos como somos, de dónde somos. Entonces, eso mucho influye, profesor. Claro. Gracias. A ver, Magali. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Magali. ¿Cómo Profesor, está? buenas noches. Profesor, he estado escuchando las opiniones de todas las compañeras, sino que
estaba durmiendo mi pequeño y ya, pero ahorita estoy para opinar sobre las ventajas. Quiero opinar sobre las ventajas y las desventajas de los españoles. Una de las ventajas sería que gracias a los españoles también nuestra raza es diferente. Claro. Somos de repente un poco más, ¿cómo le digo? Simpáticos. Porque antes los indios, antes los incas eran pues demasiado, no eran muy curiosos que digamos. Bueno, entonces viéndolo, ¿no? No muy curioso, está buena. Entonces, bueno, es mi forma de hablar, ¿no? Para decir simpático, simpática, estamos bonito. hablando que nos tenemos que aceptar, tienes que decirlo tal cual como es. No, ahí está. Entonces, antes pues eran, y a la llegada de los españoles se acomodó pues la raza. Ahora son, por el lugar donde yo vivo, por ejemplo, hay gente gringa con ojos verdes, blancos, parecen españoles. Entonces, quizás eso no también influye un poco. Eso es lo bueno, pero lo malo también es que vino a dejar demasiadas costumbres malas, como por ejemplo la pelea de gallos, la corrida de toros, costumbres que quizás no estoy de acuerdo. Bueno, es mi forma de pensar. De repente a los demás sí les encanta, pero a mí no, porque el mismo hecho de que son animales sí se merecen también respeto. No se merecen morir como mueren, ¿no? A pausa y que toda la gente lo esté aplaudiendo cuando un animal muere así, de esa manera. Igual la pelea de gallos. Y también trajeron, por ejemplo, las ratas, los moscos, los caballos, que también nos sirven. Por eso le digo, bueno y malo. Y Sí, también sí, sobre aceptarnos como indudablemente, debemos. indudablemente. Exacto. Sí, lo que tenemos que hacer es aceptar que hemos sido dominados por los españoles, pero también pues ha habido mucho abuso, mucho abuso. A ver, Karina, la última ya, porque ya no vamos. Gracias, profesor. Gracias por compartir. Gracias, profesor. Profesor, lo único que quería decir, como ya opinaron todo la mayoría, ¿Cómo como que ya opinó un montón? No, profesor, anteriormente los incas no, o sea, eran bien, o sea, altos, guapos, y las mujeres eran hermosas, ¿no? Y cuando ya llegó Las mujeres eran hermosas, pero los hombres no creo, ¿ah? Sí, también, deben profesor. haber habido desgraciados, ¿no? ¿Cómo es Eran altos, no, mayormente. jamás han sido altos, ¿ah? No, no eran altos. ¿No eran altos? Sí, pero profesor, ahí se ve que eran altos, profesor. No, Eran guapos. han dibujado alto, pero no es mentira. Entonces la figura nos engaña, pues, profesor. Ya ves cómo nos engañan, ¿no? Nosotros también. Pues eran chatos, enanos. Entonces, me encanta la definición de no eran curiosos, ¿ah? Que eran curiosos. Que no eran curiosos, no eran feos, ¿ah? No eran curiosos. Entonces, profesor, ya entendí que no eran altos, eran enanos y chatos. Tampoco eran curiosos, y tampoco eran curiosos. Sí, no eran feos, eran curiosos. Pero no se resientan. No se peleen. Es la forma de hablar de nuestra compañera, y siempre hablamos así. A veces yo también opino diferente, profesor. Me gustó su definición. Y como decían que ahí era bastante disciplina, ¿no? También, si hicieran ahorita los incas, nosotros no estuviéramos durmiendo, estuviéramos esclavizados hasta ahora, ¿no? Pero no, gracias a Dios. Estuviéramos haciendo clases, hombre. O sea, y entonces, los incas, los españoles vinieron y la raza se dividió, ¿no? Entonces, profesor, yo la verdad estoy muy agradecida, y cada quien con su idea que ellos aportan, de nuestras compañeras hay que respetar,
Y ahora que nosotros somos distintos, razas, por ejemplo, yo soy Awajún, y mi forma de expresar es diferente, ¿no? Como lo cual mis compañeras que expresan, ¿no? Soy diferente, a veces me equivoco, yo me acepto tal como soy también, y hablo 2 idiomas, no me gusta bastante porque soy Awajún, 2 idiomas, domino lo que es idioma castellano y Claro, entiendo todo. es más inteligente y más sabia que yo, porque yo siquiera no sé ningún idioma. Tú sabes, Y ¿no, entonces, Claudia, ves? profesor, sí, sabemos, profesor, y eso es importante, querernos y aceptarnos de dónde venimos y quién somos. Y aceptar cómo somos y cómo podemos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de nuestras costumbres, ¿no? Y eso es todo, Listo. profesor. Más bien estoy agradecida de su clase, todo está bien, ok. Yo sí me entiendo bastante de su clase, profesor. Muchas gracias. Ya, ahora sí, nos vamos porque ya se nos pasó la hora, ¿ya? Vamos a continuar la semana que viene en la otra clase de democratización. Nos vemos, chao. Hasta el lunes, profe. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. No, profesor, cuídese. Si Dios quiere, chao. Nos vemos. Estoy emocionada. Ay, sí. Chao, profesor. Chao, profesor. Los incas eran buenos. Los